Un saludo chicos y chicas, en esta ocasión vamos a construir una tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas utilizando el programa Excel. Para eso vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Tenemos en este grupo de datos las calificaciones de 40 estudiantes en el área de matemática. Muy bien, como nosotros sabemos, esta información se puede organizar en una tabla de frecuencias simple. Nosotros ya sabemos trabajarlo de manera manual, pero en esta ocasión vamos a hacer uso del programa del paquete Office Microsoft Excel. Muy bien, para eso nos podemos ubicar en esta celda y aquí vamos a escribir los diferentes encabezados de la tabla de frecuencias. Recordemos que en la primera celda escribimos los datos, por lo tanto aquí iría el encabezado de los datos, escribimos X sub I. Al lado de los datos vamos a plantear las respectivas frecuencias. Las frecuencias se representan con F minúscula sub I. De igual forma, al lado vamos a plantear las frecuencias relativas, eso se representa con H sub I. Y finalmente vamos a plantear las respectivas frecuencias acumuladas. En este caso, la frecuencia absoluta acumulada, que se representa con F mayúscula sub I, y la frecuencia relativa acumulada, que se representa con H mayúscula sub I. Muy bien, vamos a organizar esta información y para eso vamos a analizar en este grupo cuál es el dato menor. En Excel disponemos de una fórmula para hallar el valor menor y el valor mayor, pero eso lo veremos en otra ocasión. Aquí lo vamos a ver de forma manual. Para eso yo me doy cuenta que el valor menor de este grupo de datos es el número 5. Por lo tanto, aquí escribiríamos el número 5. De igual forma, en este grupo de datos observamos cuál es el dato mayor. En este caso, el dato mayor es el número 10. Por lo tanto, en esta columna de datos tendríamos que colocar los números del 5 al 10. Entonces, escribiríamos el número 6 y podemos seguir escribiendo los números hasta el 10, pero también podemos hacer uso de esta herramienta que sirve para arrastrar una serie de datos o un conjunto de fórmulas. Para eso seleccionamos estos dos elementos que, si nos damos cuenta, forman una serie y ubicamos el puntero en esta esquina hasta que el puntero se haga una cruz. Con la cruz hacemos clic sostenido y arrastramos hasta la celda en la que iría el número 10. Muy bien, nuestra tabla de frecuencias ya va tomando forma. Ahora vamos a seleccionar este conjunto de celdas y con esta herramienta le vamos a agregar unos bordes. Para eso damos clic en esta flecha y seleccionamos la opción todos los bordes. También podemos agregar bordes a estas dos celdas. Para eso las seleccionamos y damos clic al botón todos los bordes. Ahora, esta columna donde están los encabezados podemos rellenarla con un color. Para eso selecciono estas columnas, voy al botón de color de relleno y selecciono un color. De igual forma puedo seleccionar estas dos celdas y también podemos agregarle un color de relleno. Muy bien, ahora vamos a proceder a realizar el conteo de las frecuencias de cada dato. Para eso vamos a hacer uso de la fórmula contar.si. Entonces, en esta celda vamos a agregar esa fórmula, escribimos igual contar.si
agregamos un paréntesis y esta fórmula consta de dos partes, el rango y el criterio. En este caso el rango va a ser el conjunto de datos. Entonces seleccionamos estos datos y antes de establecer el criterio vamos a fijar esos datos para que no se arrastren. Para eso hacemos uso de la tecla F4. Y ahora sí vamos a establecer el criterio. Para eso escribimos punto y coma. Y el criterio va a ser esta celda. Por lo tanto seleccionamos esta celda. Damos Enter y la fórmula nos arroja el siguiente resultado. Hay dos datos con el valor 5. Podemos escribir la misma fórmula en estas celdas, pero también podemos hacer uso de la herramienta de arrastrar la fórmula. Para eso seleccionamos la celda donde está la fórmula y ubicamos el cursor en esta posición. Y con clic sostenido arrastramos el puntero hasta esta posición. De esta forma se ha realizado el conteo automático de cada dato y con estos datos ya podemos hacernos una idea de cuál es la moda de estos datos. Finalmente aquí podemos hacer la suma de las frecuencias. Para eso vamos a usar la fórmula de suma. Podemos escribirla o también podemos hacer uso del botón autosuma. Para eso le doy doble clic. Muy bien, procedemos a rellenar la siguiente columna, la columna de frecuencias relativas. Para eso ya sabemos que cada dato debe ser dividido con el total de frecuencia. Entonces, para rellenar esta celda tenemos que dividir 2 para 40. Asimismo, para esta celda 7 dividido para 40. Entonces nos ubicamos en esta celda y vamos a hacer uso del siguiente comando. Escribimos igual, seleccionamos la celda dividendo, escribimos el símbolo de división y seleccionamos el total de frecuencias, que es esta celda. Ahora necesitamos fijar este valor. Para eso hacemos uso del botón F4. Damos Enter y la fórmula nos arroja el siguiente resultado. Ahora podemos arrastrar esta fórmula. Para eso hacemos uso de la cruz y con clic sostenido arrastramos la fórmula hasta aquí. Finalmente procedemos a sumar estas frecuencias relativas. Para eso puedo usar el botón de autosuma o también puedo arrastrar la fórmula de la izquierda. Entonces ubicamos el cursor aquí y arrastramos la fórmula hacia la derecha. En este caso la suma de este conjunto de frecuencias me da como resultado 1. Recordemos que la suma de frecuencias relativas tiene que ser 1. Ahora, con esta columna en especial podemos agregar la misma cantidad de cifras decimales. Para eso usamos el botón de aumentar y disminuir decimales. Con este botón aumentamos decimales y con este botón disminuimos decimales. En este caso lo vamos a dejar a 3 cifras decimales. Y de esta forma todas nuestras frecuencias relativas tienen la misma cantidad de cifras decimales. Vamos con la siguiente columna, la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Ya sabemos que en esta celda tenemos que ubicar la primera frecuencia acumulada, que en este caso sería este valor.
Damos Enter. Y para la siguiente frecuencia tenemos que sumar la segunda frecuencia con la acumulación de las frecuencias anteriores. Entonces escribimos igual, seleccionamos la segunda frecuencia absoluta, agregamos signo más y seleccionamos esta celda, que es la frecuencia acumulada anterior. Damos Enter y en este caso nos arroja el resultado de 7 más 2. Ahora, esta segunda fórmula podemos arrastrarla hasta abajo de tal forma que obtengamos las demás frecuencias absolutas acumuladas. Recordemos que la última celda de frecuencias acumuladas debe coincidir con el total de frecuencias absolutas. Ahora, en esta columna toca acumular las frecuencias relativas. Para eso podemos hacer dos cosas. Podemos hacer el mismo proceso anterior, es decir, aquí ubicamos igual y seleccionamos la primera columna de frecuencias relativas. Y para la siguiente celda acumulamos la frecuencia relativa con la frecuencia relativa anterior. Ahora, esta segunda fórmula la podemos arrastrar y de esta forma obtenemos las frecuencias relativas acumuladas. También podemos hacer otra cosa. Vamos a borrar esta información. Seleccionamos esta columna de frecuencias absolutas acumuladas y como las fórmulas pueden ser desplazadas, lo que hacemos es arrastrar las mismas fórmulas a la siguiente celda. De esta forma se arrojan los mismos resultados, pero con distintos números de cifras decimales. Eso lo podemos arreglar con el botón de aumentar o disminuir decimales según sea el caso. En este caso nos tocaría aumentar. Muy bien chicos, de esta forma hemos organizado esta información en una tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Eso sería todo por hoy. Les deseo mucha suerte en sus actividades y nos vemos en una próxima clase.